Bueno, continuando con el club de programación, el día de hoy vamos a ver acerca de el manejo de archivos. En este caso, los archivos pues son los usuales que nosotros abrimos en programas, sino que cuando nosotros los abrimos en Python, normalmente los archivos son leídos como si fueran una lista, ve como si fueran un string. Eso quiere decir que, de hecho, todos los archivos como tal pueden verse como si fueran un documento de texto, pero la forma en la cual se lee el texto depende del programa que lo lea. Específicamente, por ejemplo, si abrimos un archivo, no sé, cualquiera de estos, un PDF o lo que sea, ese archivo siempre lo podemos abrir. Vamos a hacer un ejemplito aquí. Siempre lo podemos abrir con un documento que lea, con un programa que lea simplemente el texto. Por ejemplo, este de aquí, el mismo que estamos utilizando. Entonces, pues, si yo aquí le doy a abrir con el visor de documento, no con un editor de texto, pues entonces él se me abre de manera codificada. ¿Listo? Esto no quiere decir que no sea el mismo documento, sino que simplemente es que está escrito de una manera distinta. ¿Ya? Y esta cosa que está aquí, o este conjunto de caracteres es lo que lee el programa, ¿listo? Y dependiendo de cómo sea la configuración del programa, pues asimismo le da sentido a este conjunto de datos que están ahí, pero todos se pueden ver como eso. Todos se pueden ver como eso. ¿Listo? Como un archivo de texto normal, pero escrito de una manera especial. ¿Ok? Aquí vamos a descartar porque lo moví, entonces, para no dañarlo. Igual, por ejemplo, estos de aquí, la misma cosa. Si yo les doy a abrir con un editor de texto, se ven así, se ven de manera extraña. ¿Listo? Pero no quiere decir que no se pueda, no se pueda ver. ¿Listo? De hecho, nosotros podríamos cambiar esas líneas y afectaríamos el programa. Si sabemos cómo cambiar esas líneas, pues obviamente podemos trabajar con el archivo. Entonces, así es como yo siempre veo los archivos. Y todo programa tiene una forma de leer los archivos, porque igual no dejan de ser código binario, ¿no? Entonces, en este caso vamos a aprender a manejar los archivos en Python. Para eso vamos a aprender a abrirlos. Específicamente lo hacemos con la orden open. Y la orden open le pasamos la ruta en la cual se encuentra el archivo y el modo en el cual lo queremos abrir. Igual, el archivo se abre como si fuera texto plano. Un ejemplo, por ejemplo, este de aquí, cuando nosotros tenemos el código en Python y simplemente damos el nombre del archivo, en este caso le colocamos como un .txt, pero puede ser cualquier cosa si nosotros sabemos trabajar con esa extensión de cualquier cosa, pues. Si damos esto es porque este archivo se encuentra justo en la misma carpeta de nuestro código. En el caso que utilicemos la forma de las carpetas, es decir, la forma de navegación, cuando damos el slash, esto que está aquí es una ruta que implica la existencia de una carpeta. En este caso, la carpeta datos está al mismo nivel de nuestro código y el objeto nombres.txt se encontraría dentro de la carpeta datos. Los modos para abrir archivos o trabajar con ellos en Python son los siguientes. El primero, el modo leer, que como vemos aquí, lo colocamos después de la coma en la ruta donde se encuentra el archivo y simplemente con la R por read. El modo append, que llama agregar. En este caso, el modo append se hace referencia también a que los archivos son leídos en formato de texto. Entonces, el append es como colocar al final. ¿Listo? El modo write, que es el de escribir, dado un archivo que nosotros abramos, si lo abrimos en modo W, todo lo que hay ahí escrito desaparece y vuelve y como si fuera un documento en blanco. Y por último, el modo crear. Esto es para cuando nosotros tenemos un sistema de archivos y queremos crear un archivo dentro de las carpetas que estamos trabajando, pues entonces lo podemos hacer con el modo X. La única condición es que el modo X es solamente de crear. O sea, usted da crear y con este modo y simplemente él abre el archivo, pero no puede meter nada ahí. Entonces, una buena práctica o lo que yo considero una buena práctica es que cada vez que usted crea un archivo, lo cierre y luego ya lo abra de nuevo utilizando cualquiera de estas
de estos modos que hay aquí. O sea, esa sería una buena práctica, ¿no? Si el archivo no existe, lo creas, entonces lo creas y lo cierras. De hecho, para verificar si un archivo existe, debemos hacerlo utilizando una librería que nos permita explorar el sistema de archivos. Pero como nuestro objetivo aquí es aprender a hacerlo todo uno solo, entonces normalmente uno crea el sistema de archivos con el cual va a trabajar. ¿Okay? Entonces, si el archivo no existe, lo creas y lo cierras. Eso es una buena práctica para que no le genere error. Para que no genere error. ¿Listo? Y ahorita, cuando nosotros abrimos un archivo, normalmente lo podemos descargar en una variable. Esa variable tiene un tipo es un objeto y tiene un tipo y corresponde a un tipo de objeto llamado archivo. ¿Ok? En general, nosotros lo podemos abrir y podemos explorar ese objeto. Sin embargo, para poder hacer operaciones con él, tenemos que recordar que Python abre los archivos como si fueran puro texto, o sea, puros strings. Entonces, las mismas operaciones que podemos hacer con strings, lo podemos hacer aquí. Simplemente podemos comenzar a descargar todo un archivo, leerlo línea a línea y trabajar como si fueran strings y volver a guardar esa información después de procesada. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy con los ejemplitos que vamos a trabajar. Entonces, aquí, por ejemplo, esta variable, el archivo donde se encuentre y el nombre que tenga, está en modo de lectura. Cuando está en modo de lectura no podemos ingresar información, solamente podemos leer. ¿Listo? Esto no nos modifica el archivo, de hecho podemos hacer copias del archivo después de que lo hemos leído, podemos abrir otro archivo y guardar la información de este archivo ahí, eso también podría ser un buen ejercicio para hacer. Y lo que corresponde aquí es que toda esa información, después de que lo hemos abierto, cuando hemos abierto un archivo, lo podemos descargar en una variable. Pero esto no quiere decir que ya la variable tenga toda la información, sino que tenemos que leer la información que está ahí. Listo, aquí por ejemplo cargamos la información, o sea, dónde vamos a buscar la información que está en este lugar. Recordemos que cuando tiene un slash, aquí tiene una estructura de carpetas. Entonces, esta información está guardada en una carpeta llamada data, en un archivo llamado nombres.txt y va a ser leída. Y eso está siendo cargado en archivos nombres. Pero aquí no hemos hecho nada con la información, simplemente la hemos asignado. Ahorita para leerla, entonces debemos aplicar uno de los métodos del tipo de objeto archivo. Uno de los métodos es el método read. El método read es cuando ya nosotros tenemos el objeto del archivo, donde está guardado nuestro archivo, le damos el punto read. Punto read lo que hace es leer el objeto, leer el archivo como tal. Si lo dejamos vacío por defecto, el argumento que está aquí, él lee todo el archivo. ¿Listo? Y se carga todo el archivo y lo leemos todo el archivo. Y ya leído, pues entonces, pues ya lo hemos simplemente explorado todo y no hemos hecho nada con él. Y por esa razón es súper importante, después de que nosotros lo hemos leído, de pronto cargarlo una variable para hacer operaciones. Otra forma es cuando nosotros le ingresamos el tamaño de lo que vamos a leer. Si tenemos una información muy estructurada, entonces aquí simplemente leerá los primeros 3 caracteres de todo el archivo. Recordemos que cuando lo lee como si fuera un string. Y en este caso, este string parecieran como si fueran strings en diferentes líneas, ¿no? Pero recordemos que el salto de línea lo podemos escribir como un /n al final de un, al final pues de un string dado. Por ejemplo, aquí, el archivo en su forma, cuando lo vamos a explorar como si fuera un string, tendría esta forma. Nora /n, Gino /n, Tino, Timmy /n y por último William. Esta sería la estructura del archivo. Entonces, por esa razón, cuando nosotros decimos 3, lo que hacemos es leer hasta el tercer carácter. ¿Listo? En este caso, las posiciones se conservan como si fuera un string, igualito. ¿Ok? Entonces, pero cuando le damos por defecto read, él lee todo el archivo. Y cuando le damos el tamaño, pues él leerá hasta ese lugar.
si el archivo tiene esa posición. Si no, entonces también genera un error. Por esa razón es interesante hacer esto y luego averiguar cuál es el tamaño del archivo. Normalmente este tipo, cuando damos el tamaño del hasta dónde debemos leer, es para evitar, o bueno, para hacer buen uso de la memoria, porque podemos pasar archivos muy grandes que pueden que nos carguen toda la memoria de nuestro computador y entonces nos impida trabajar después con él. ¿Ok? Entonces, dependiendo de cuál sea su uso, si son archivos relativamente pequeños comparados con la memoria de nuestro computador, lo podemos leer todo completo y trabajar con él, que él lo descarga todo en la memoria. ¿Listo? Siempre es importante, una buena práctica es que cerrar el archivo después de que hemos hecho lo que queremos hacer con él. Siempre es una buena práctica. Siempre se debe cerrar. Entonces, que no se le olvide cerrar. Normalmente cuando uno hace la opción Open, normalmente escribe después de ella la opción Close y en la mitad escribe lo que va a hacer con el archivo. ¿Listo? Si lo va a descargar en una variable, si le va a agregar información, si solamente lo va a leer, si va a anexar más información o si está vacío y lo que piensa hacer es escribir en él información. ¿Listo? Pero siempre es buena práctica cerrar el archivo. Veamos que aquí se hace como si fuera una función. Entonces yo tengo una función que me asocia este archivo a esta variable y me la convierte en un tipo archivo. Y aquí simplemente para cerrar lo utilizamos como un método. No es una función de fuera del objeto, sino que está dentro de lo que se define para los tipos archivo. Entonces, cerrar el archivo siempre es importante. Entonces, como les decía, nosotros podemos leer todo el archivo aquí con el read. Nosotros leemos todo el archivo o lo leemos línea a línea. Entonces, podemos leer el archivo línea a línea. Esto es útil cuando uno pues no tiene recursos limitados. Entonces usted lee su archivo línea a línea. Pero entonces aquí cuando vemos línea a línea, digamos que quisiéramos leer esto línea a línea, después de leer una línea, el objeto llega hasta el primer salto de línea y ahí se queda. Después de que leyó esto, le dije, aquí hay una línea, entonces hasta aquí leo. Y luego para leerle la siguiente línea va hasta el siguiente salto de línea y así sucesivamente. Por esa razón es importante entender la estructura de los archivos como si fueran strings. Pues esta sería la estructura de nuestro archivo. ¿Listo? Y de ahí entonces nosotros podemos ir saltando poco a poco, ¿no? Podemos ir colocando la información o ver la información de nuestro archivo línea a línea, o sea, hasta que llegue un salto de línea. Esto cuando nosotros tenemos un archivo que no es estructurado. ¿Listo? Entonces podemos leerlo línea a línea o lo podemos leer todo. También, cada línea, o sea, la distancia entre un salto de línea y otro, podemos leer lo que hay ahí, en ese pedacito. Entonces, esto hace como las veces, este readline hace las veces como de un split, pero solamente leemos un objeto del split, de la lista que se crea con el split a la vez. ¿Listo? Esto hace más o menos funciona igual. Un ejemplo aquí, en el mismo archivo, el archivo que tiene Nora, Gino, Timmy y William, cuando lo abrimos, los asociamos a F, que está en esa estructura de datos, leemos la primera línea, él imprime la primera línea y luego lo cierra. Esto, como les digo, es la buena práctica. Abrir el archivo, hacer lo que queremos hacer con él e inmediatamente cerrar. ¿Listo? Aquí ya el archivo simplemente se leyó hasta Nora y ya. Como lo he cerrado, vuelve y juega el asunto. Si lo vuelvo a abrir, vuelve y se abre el archivo desde el inicio. Y es importante entender eso, que uno cuando tiene un archivo no se mueve en el archivo como se le da la gana, sino que simplemente lo va leyendo línea a línea, en orden, porque no hay una forma de indexación de la información dentro del archivo. Y eso es importante entenderlo. ¿Ya? Entonces usted tiene que ver que el archivo se escribe, ¿listo? Y yo debo recorrer el archivo para conocer su información. ¿Lo descargo todo o lo leo por líneas? ¿Listo? Es muy importante eso. Entonces aquí lo leemos línea a línea y en la información que nosotros queremos sacar, si deja un archivo muy grande, pues entonces debemos buscar la información que queremos hasta llegar al lugar donde se encuentra la línea. Aún sabiendo en qué línea más o menos la vamos a encontrar, tenemos que movernos línea a línea si queremos leer nuestro archivo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, está la opción Read Lines. Read Lines lee todos los saltos de línea que hay en el archivo y los separa y los entrega como si fuera una lista.
En este caso, si nosotros sabemos a dónde atinarle a la lista, entonces simplemente vamos hasta ese lugar. Si no sabemos dónde está, pues entonces vamos a leer línea a línea nuestro archivo. En este caso, como vemos, lo que hace pues es coger en nuestro archivo y entregarnos una lista con cada uno de los saltos de línea. Y veamos que aquí nos lo corta hasta el salto de línea. Nos entrega esto de esta manera. Es decir, toma esta información y nos lo corta específicamente aquí. Chan, chan. Y así sucesivamente. Vemos que el último objeto no tiene un salto de línea al final. ¿Listo? Entonces, si nosotros añadiéramos información a este último elemento de nuestro archivo, se añadiría justo a este lado y no en un salto de línea del objeto. Por eso es muy importante que cuando nosotros abramos un archivo, sepamos cuál es la estructura de datos que nosotros queremos meter ahí. ¿Listo? Por ser un iterable, podemos movernos en esas líneas. Recordemos que de todas formas el archivo como tal, leído cuando lo estamos recorriendo, se ve como un iterable. Entonces, en este caso, cuando hacemos f-read lines, recordemos que lo que tenemos es esta estructura que está aquí, una lista, y entonces la podemos recorrer elemento a elemento. Entonces, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea. Aquí, por ejemplo, recorremos línea a línea el objeto, o si no, lo podemos hacer así. Igual, de todas formas, esto que está aquí reconoce, y esto ya es una forma en la cual fue programado Python, reconoce que el int está buscando objetos que son tipo archivo y el tipo archivo está separado línea a línea por un carácter especial, salto de línea. Esta línea de código hace exactamente lo mismo que está acá. ¿Listo? Pero aquí está explícito que nos vamos a mover en una lista. Aquí nos estamos moviendo en un archivo. ¿Ok? ¿Cómo crear un archivo? De nuevo, para crear un archivo le damos el nombre del archivo, la extensión que queremos darlo y lo abrimos en modo X. Pero esto solo abre el archivo. No lo modifica, no hace nada, sino que simplemente lo coloca en el sistema de carpetas que nosotros tengamos, en el sistema de archivos que nosotros tengamos. Y ya, nos crea el archivo. Por ejemplo, aquí, cuando inicialmente tenemos nuestro código, si añadimos esta opción, y eso lo vamos a ver ahorita más tardecito, si añadimos esta opción, este archivo se crea en la misma carpeta que nuestro código. Si le añadimos un slash ahí en nuestro sistema de archivos, entonces se crea la carpeta y adentro se crea nuestro archivito. ¿Listo? Entonces, pero siempre, este solamente sirve para abrirlo. Si yo vuelvo y ejecuto la misma línea, después de que ya se ha creado el objeto, en este caso el archivo, me va a generar un error. ¿Okay? ¿Cómo modificamos un archivo? Pues lo podemos escribir o podemos agregar. En el caso de append, el modo A, lo que hace es, dado el archivo, agrega una línea de caracteres como la siguiente línea a nuestro archivo general. ¿Listo? Y lo que hace es colocarlo al final. O sea, esto, cuando lo abrimos en modo append, en la estructura de archivos, digámoslo aquí, en este ejemplo, la estructura de archivos, cuando la vemos append, el objeto, cuando le damos en modo A o en modo append, nuestro objeto que lee los archivos se mueve hasta esta posición y de ahí en adelante comienza a escribir. Entonces, si yo leo una línea, si yo agrego información, bueno, aquí, si yo agrego información, listo, por ejemplo, abro en modo append, lo he colocado aquí al final, llega de hecho hasta aquí al final, y si yo le agrego una nueva línea, veamos que aquí le agregué el salto de línea que no tenía la última parte William, entonces se me agrega una nueva línea. Es importante entender que cuando yo lo estoy abriendo en modo append y yo estoy agregando información, puede que esa información no se me vea en mi archivo, sino hasta que yo lo cierre. Eso depende del sistema operativo, ¿ya? Ahorita vamos a hacer un ejemplito de eso. Entonces, yo tengo mi archivo, lo abro en modo append, le agrego la línea, en este caso lo agrego con el comando write. En este caso, con el método write, le agrego la línea. Aquí, por ejemplo, si no le hubiera colocado esto, me lo hubiera colocado justo al ladito de William. Ahorita hacemos ese ejemplo y lo cerramos. Recuerden, siempre es conveniente
cuando abrimos un archivo, agregar inmediatamente la línea de cerrado para que nuestro programa no deje los archivos abiertos. ¿Listo? Y ya, eso lo que hace es agregar información al final. Si yo lo abro en modo write, ¿qué va a pasar? En modo write, no importa la información que yo tengo, él entiende que este archivo ya se encuentra en nuestro sistema de archivos y simplemente va a comenzar a escribir desde la primera línea, independiente de lo que haya ahí. Y borra todo lo que hay ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, en modo write, antes de abrirlo, tenía esta información, lo abro en modo write, él borra ese contenido, le agrego la información y simplemente queda el contenido nuevo. Y ya. Eso es lo que pasa en modo write. Si yo quiero escribir varias líneas a la vez, pues entonces los puedo escribir todas las líneas a la vez si yo tengo un sistema de archivos. En este caso, yo paso una lista. Yo paso una lista de objetos y de eso lo puedo agregar al archivo, siempre y cuando, obviamente, debemos entender que lo que yo estoy agregando ahí tiene que ser strings. Eso ahorita hacemos el ejemplito a ver si podemos agregar otras cosas. Pero recuerden que los archivos se manejan como si fueran strings y es necesidad de nosotros después transformarlos a los formatos que nosotros necesitemos. Entonces aquí lo abrimos en modo App. Tenemos la información Nora, Gino, Tim y William. A modo Appen va a agregar toda esta información, todas las líneas que aparecen ahí, todos los elementos de esas líneas y los va a agregar al final de uno en uno y comenzando por este. Entonces ahí los agrega a nuestro archivo. Y luego le damos cerrar y listo. Entonces, esa es la forma de trabajar con archivos y es muy útil cuando nosotros estamos procesando información y la queremos guardar para futuro. ¿Listo? Siempre utilizar los comandos write. Si el objeto, si la información que queremos ahí, primero que todo, si el archivo existe y queremos modificar todo lo que hay ahí dentro, en modo write, si lo que queremos es añadir, modo A, modo Appen, y si lo que queremos solamente es leer, en modo R. Modo R solamente permite leer y no permite modificar nada del archivo. Listo, entonces vamos a ver cómo funciona lo de los sistemas de archivos. Entonces, vamos a guardar aquí. Guardémoslo. Acá lo vamos a guardar. Vamos a colocarle aquí la sesión 2025, 06 y 04 y ya estamos en archivos. Ok, muy bien. Entonces, miremos nuestro sistema de archivos. Voy a colocar esto aquí. Ok. Cuando nosotros abrimos esto que está aquí, normalmente nosotros tenemos un sistema de archivo asociado. El sistema de archivo asociado lo podemos ver aquí. ¿Listo? Y eso, la información que se encuentra en este caso aquí es como si fuera esta información es como si fuera de Linux, o sea, este es el sistema de archivos de Linux. Normalmente en Windows lo que veríamos es el disco duro, la carpeta dir y otras cositas que están igual, la verdad yo no me acuerdo muy bien, pero esto es el sistema de archivos de Linux. Entonces, la información que nosotros vamos a agregar aquí, él la guarda en la carpeta content en esta. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a crear un archivo. Entonces, en este caso, la información está, a ver dónde lo crea. Le voy a hacer así, open. Entonces, voy a abrir un archivo y voy a colocarlo prueba. Prueba.txt. Recordemos que debo abrirlo en modo X porque no está abierto. Y aquí simplemente lo cierro para verificar que la cosa quede bien hecha. Entonces, le doy ahí. Listo. Porque lo di 2 veces. Entonces ya el archivo existe. Si no existe, mírenlo aquí. Ahí me lo guardó. Entonces en este caso, cuando yo abro prueba, como vea que aquí ya prueba lo creó. Si le doy de nuevo dar X, le doy play aquí de nuevo, me genera un error. Porque ese archivo ya existe. Entonces X solamente sirve para abrir archivos. Entonces aquí tú abriste tu archivo y ahorita podemos ir a meter información a prueba. Yo aquí prueba lo puedo ver, le doy doble clic y aquí aparece. Esto lo puedo escribir yo aquí. Esto lo que hace es como abrirme varios programas, pero en una misma interfaz. Listo, aquí yo puedo escribir. Esta es una forma, esta es una prueba de lectura de archivos. Aquí le di un salto de línea. Veamos que el salto de línea no se escribió, pero él lo leyó como si fuera un salto de línea porque me escribió una nueva línea. Entonces, aquí al final tiene que haber aparecido o tiene que escribirse dentro de pruebas, se tiene que haber escrito un ini.
¿Listo? Un /n. Aquí vamos a escribir otra cosa. Esta es otra línea. Llamamos 1. Le doy otro. Esta es otra línea. Llamamos 2. Esto lo puedo hacer fácilmente porque simplemente no he modificado, no estoy trabajando con el archivo está cerrado. Si yo estuviera trabajando de las dos formas, de pronto se crearía un conflicto. Pero pues aquí el problema es bastante robusto, entonces la información yo la estoy guardando en prueba y si por ejemplo ahorita, bueno, vamos a quitar esto, como ya el archivo prueba está abierto, aquí ve, está creado, aquí yo lo abrí y aquí lo cerré, entonces F ya no tiene cargado nada. Entonces aquí yo lo puedo volver a cargar, pero ahorita lo voy a abrir en modo prueba.txt. Lo voy a abrir en modo lectura, solo en modo lectura. Modo lectura. ¿Listo? Aquí voy a cerrarlo por la buena práctica. Y recuerden que yo puedo intentar ver el archivo, pero aquí simplemente lo he asignado, no lo he leído. Entonces vamos a leerlo. Entonces si yo le doy print fread, recuerde que está la opción, aquí me aparece read, ¿listo? Lo vamos a leer. Entonces en este momento yo lo leo y el archivo está en la, debe mostrar toda esta información. ¿Listo? Me debe mostrar toda esta información. Vamos a leerlo. Y efectivamente me muestra toda esta información. Aquí hay saltos de línea y veamos que es específicamente lo que estaba aquí escrito. Ahora, ve, aquí yo lo he cerrado. Vamos a volverlo a abrir, pero no le vamos a colocar cerrar, así. Él vuelve y me lo, porque ahí yo lo había cerrado antes. Aquí lo volvió a abrir, lo leyó. Y aquí voy a intentar escribir. Right. Y voy a escribir esto. La rana coja. Así. Vean que está abierto. El archivo está abierto aquí. Lo he leído. Y voy a intentar escribir. Resulta que yo lo abrí en modo R. Se supone que debería salir un error si yo le doy este comando. Entonces, efectivamente me da error. Porque yo he abierto el archivo exclusivamente para lectura. No lo he modificado. No lo he abierto para modificarlo. ¿Listo? Entonces, como yo no lo he abierto para modificarlo, es que hacer esto me genera un problema. ¿Listo? Entonces no puedo guardar, no puedo escribir. La pregunta es, ¿podría seguir leyendo? Vamos a ver. Recordemos que ya el archivo fue leído. Entonces yo pregunto, ¿lo puedo volver a leer? Ya no lo puedo volver a leer, porque el archivo ya fue leído, es decir, arrancó desde aquí la primera llamada y llegó hasta acá. Si yo le doy leer de nuevo, el archivo ya fue leído y por esa razón me genera un vacío. No es que esté mal, sino que es que yo ya lo leí. Entonces yo ya descargué toda la información y yo ya recorrí esto. ¿Sí lo ven? Por eso es muy importante entender qué es lo que hace cada pedacito. Entonces, cuando tú lees el archivo, estás recorriéndolo de manera completa. Entonces, yo lo recorrí de manera completa. Y como lo recorrí de manera completa, entonces ya no va a leer nada más, porque llegó hasta el final del archivo. Vamos a leer el archivo y lo vamos a cerrar. ¿Listo? Aquí. Lo he abierto, lo he cerrado. Si le doy aquí abrir, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque este F no tiene la opción de, no es un archivo ahora, es simplemente una variable que no la he definido completamente. Cerrar, inmediatamente cierra todo lo que es el archivo. O sea, no podemos trabajar con él. Si yo, por ejemplo, aquí le añadiera, volviera a abrirlo. Vamos a abrirlo de nuevo, porque aquí lo está abriendo, ¿no? Ah, vamos a ver una cosa. Después, como yo lo estoy leyendo, yo esa lectura la puedo descargar en una variable. Entonces, vamos a descargarlo en una variable. Vamos a llamarlo en la variable leer. ¿Listo? Entonces, a esa variable le voy a hacer esto. Read, leer. Read nomás, porque aquí abro el archivo, voy a descargar, lo voy a leer y lo voy a guardar en leer. Luego voy a imprimir leer.
¿Listo? Para que veamos que lo he leído. Y por último voy a cerrar el archivo, pero veamos que la información se va a guardar en leer. Entonces aquí ya leí el archivo, la información fue descargada en leer, aquí imprimimos leer, leer tiene esta estructura y ahorita cerramos el archivo. Pero veamos que como yo ya la información la guardé en leer, leer la podemos ver de nuevo. ¿Listo? Y así sería leer. Leer, veamos que en este caso, como yo no lo coloqué print, sino que simplemente leí leer, es para ver qué estructura tiene. Entonces la estructura que tiene es esta. Veamos que tiene la estructura de strings porque tiene las dos comillitas y adentro está cada línea. Cada línea, al llegar al final, yo hice un salto de línea y veamos que el salto de línea está aquí, /n. Y cada /n, el computador entiende, en este caso Python entiende que es una línea nueva. ¿Listo? En este caso el print, digo, cuando yo estoy utilizando la función print, él llega a este lugar y él dice, vea, ahí lo que tengo que hacer es un salto de línea, entonces hace un salto de línea. Y ya, simplemente, cada una de estas es un salto de línea. ¿Listo? Y por esa razón vemos esas tres cositas de ahí. Y veamos que yo al leer, le descargué todo el archivo. Entonces yo esa información la podría guardar en otro archivo. Para eso tendría que escribir un nuevo archivo. Vamos a hacerlo. De hecho, voy a coger leer y le voy a agregar esta información. O sea, lo voy a hacer 2 veces. Y voy a agregarle un salto de línea para que me lo escriba 2 veces así. Entonces le voy a agregar un salto de línea aquí. Aquí le estoy agregando un salto de línea. Entonces voy a coger esta información y la voy a guardar, en leer, la voy a repetir 2 veces. Voy a coger esto y lo voy a volver aquí 2 veces acá. Y después esta información la voy a guardar en otro archivo. Entonces yo, por ejemplo, le doy así. Aquí no me muestra nada porque no le estoy pidiendo mostrar, pero si le doy print, aquí, si hago eso, print, leer me queda grandísimo. Entonces, más bien aquí print, le doy leer y veamos que leer tiene toda esta estructura. ¿Por qué? Porque cogí leer, la información que yo tenía antes, le agregué otra vez la misma información, pero con un salto de línea. Si no lo hubiera hecho así, ¿qué hubiera pasado? Hubiera quedado esta estructura pegada a este pedacito de acá. Volvamos a hacer el ejercicio. Recordemos que la información original está guardada acá. Entonces, voy a darle aquí leer, adquirió de nuevo este valor y voy a quitar este salto de línea. Simplemente lo voy a quitar. Cortar. Quiero cortar ese pedacito. Lo voy a borrar entonces. Entonces, ¿qué pasa? Ahí leer, yo lo que hice fue agregar leer de nuevo, pero no le di el salto de línea y veamos cómo queda. ¿Sí? Aquí pasó. Como no le di el salto de línea aquí, ahí no existe un salto de línea, pues entonces me la copió ahí en ese lugarcito. Entonces siempre es muy importante entender cómo es la estructura del archivo, para así mismo cuando vayamos a meter información en él, no nos quede mal escrita. Entonces, de nuevo, voy a abrir el archivo, lo voy a cargar en leer, voy a agregarle el salto de línea para que me quede ordenadito. Agrego el salto de línea. ¿Listo? Veo cómo quedó leer, leer quedó de esta manera y ahorita esta información la voy a guardar en otro archivo, no en prueba, sino que voy a crear un nuevo archivo en mi sistema de archivos. De aquí voy a agregar otra, primero voy a crearlo, open, y voy a colocar prueba2.txt. Como lo voy a crear, ese archivo no existe, entonces lo abro, me lo creo, lo cierro. Esto es una cosa que así lo decidieron crear. Ahorita, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir en prueba 2, voy a escribir lo que está en leer. Entonces, AF lo voy a escribir lo que está en prueba 2. Entonces, ve lo que está en leer. Entonces, leer. ¿Listo? Pero antes de eso tengo que abrirlo, ¿no? Porque aquí lo cerré. Entonces, tengo que volver a abrirlo. ¿En modo qué? En modo write. Open. Voy a abrir prueba 2. TXT en modo escritura. Listo. Le doy esa información y de nuevo lo cierro. Ok, así. Entonces, en este caso, la información que estaba en leer, que es todo esto, debe guardarse ¿dónde?
debe guardarse en prueba2.txt, que está al mismo nivel de prueba, y ahí tiene que quedar guardadita. Entonces, le hacemos así, ya quedó. ¿Listo? Entonces, en este caso, él crea prueba2, cierro el archivo, lo abro de nuevo en modo W, modo escribir, escribo la información que hay en leer y luego lo cierro. Ahí estamos a ver, este archivo tuvo que haberse creado en mi carpeta. Recordemos que la carpeta está en content y veamos lo que está aquí. Ahí lo creo. Entonces, si yo doy doble clic aquí, aquí me debería aparecer. Entonces, doble clic, ahí apareció y veamos que efectivamente guardó la información que estaba ¿dónde? En la variable leer. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo puedo hacer descargando la información de un archivo para llevarlo a otro. Y puedo ya luego trabajar con él. Digamos que yo quisiera modificar la información que está aquí. ¿Listo? Modificar la información en nuestro primer archivo. Agregar la información que está en este otro archivo. Entonces, yo quiero agregar esto que está aquí, lo quiero agregar al final de esto. ¡Tum! Aquí abajito. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Pues debemos abrir de nuevo este archivo y agregarle la información que está acá. La información que está acá, ¿dónde está guardada? Ah, pues está guardada en leer, ¿sí o no? Entonces, esa información la voy a guardar aquí, la voy a agregar en este pedacito aquí abajito. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como prueba ya está escrito, ya está creado, entonces yo tengo simplemente que de nuevo abrirlo, ¿cierto? Vean que estoy utilizando la misma variable porque todo el tiempo estoy cerrando, ¿no? Abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Puedo hacerlo. Si yo tengo dos archivos abiertos a la vez, pues entonces tendría que darle diferentes nombres. Y a veces es conveniente, ¿no? Entonces uno hace una operación con un archivo y lo guarda en otro. Así, saca la información de uno, la modifica y guarda en otro lugar. Entonces aquí voy a abrir prueba. .txt. Le voy a agregar esa información, por lo tanto lo guardo en modo app. ¿Qué información le voy a agregar? Le voy a agregar la información que está en leer. Y luego, como buena práctica, lo voy a cerrar. ¿Listo? Ya, eso es todo. Entonces, muy bien, vamos a ver qué pasa. Recordemos que aquí yo abrí prueba. A prueba ya le metí esa información. Ahorita voy a ver cómo queda prueba txt. Te lo doy así, ahí ya quedó. Ya está guardado aquí. Prueba.txt. Aquí el asunto es que no lo he recargado. ¿Listo? Entonces tendría que recargar prueba. Voy a cerrarlo y voy a abrirlo de nuevo para verlo, para visualizarlo. ¿Listo? Aquí abrí prueba en modo Appen. Ah, prueba txt, no me la recargó. Prueba.txt. Y se supone que debería haberme guardado al final, ¿no? Aquí no lo he escrito, sí, aquí ya leí play. Bueno, vea que falla. No me lo guardo porque la idea era escribir, leer aquí abajito. Y no me lo escribió. Bueno, aquí lo que hice fue de nuevo abrir prueba y mirar a ver si me lo había escrito. No, no me lo escribió con el app. Ah, no, sí, así lo escribió. Lo que pasa es que se había cargado en recargar, ¿no? Pero aquí está. En este caso, veamos cómo está, vea. Y de hecho lo hice dos veces, porque en mi afán lo hice dos veces. Aquí estaba lo que es el archivo leer. Como no le di salto de línea, él me lo escribió aquí. Simplemente me lo escribió en ese lugar. Y luego le di otra vez y me lo volvió a escribir. ¿Listo? Pero sí, entonces sí me escribe la información al final. Solamente que tuve que esperar a que el sistema de archivos se actualizara ya. Como esta es una computadora a la cual tenemos acceso desde abajo, pues entonces pues debemos cuidar pues cómo estamos guardando la información. Sin embargo, ahí está, ¿no? Está guardado lo que estaba en el lugar leer, lo bajé la información de prueba que tenía antes, le agregué, lo abrí en modo Appen y en modo Appen le pude agregar esta información. Ahorita veamos los otros modos, las otras funciones. Entonces, voy a abrir prueba 2. .txt. Lo voy a abrir en modo... vamos a abrirlo en modo W. Vamos a abrir prueba en modo W.
en modo W. Si es en modo W, ¿qué va a pasar? En modo W, recordemos que prueba existe. En modo W yo puedo hacer operaciones y guardar la información ahí, pero ¿qué va a pasar? La información que estaba ahí, como estoy abriéndolo en modo W, se va a ser borrada y se va a guardar la nueva información que yo voy a colocar. Entonces voy a colocar esa información ahí. Entonces le voy a decir que escriba. Entonces escriba lo siguiente. Esto es para ver si se borra el archivo. Entonces, muy bien. Y luego lo cierro. Close. Muy bien. Listo. Entonces aquí voy a abrir prueba. Recuerden que teníamos todo esto. Y si le doy que en modo W, borra todo lo que está ahí y escribe esto nuevo. Ya. A ver. Ahí ya le di play. Ya funcionó. Ya está. Ahí está falta es que se cargue. Listo. Entonces tengo que abrirlo de nuevo. Para ver cómo quedó. Vamos a ver si alcanza. Y listo. ¿Sí? El archivo que estaba ahí antes se borró y simplemente se colocó esa información que está ahí. Entonces ya sabemos, ¿no? Para abrir un archivo, para crear un archivo, modo X, si ya lo creaste, ya no tienes necesidad de volverlo a crear, lo cierras y luego entonces comenzar a trabajar con él. Lo puedes leerlo línea a línea. Recuerde que si lo has leído completo, simplemente descarga esa información en una variable si el archivo no es tan grande. Si el archivo es muy grande, entonces vas a consumir muchos recursos. Aquí, como estos archivitos son pequeñitos, solamente tienen unos cuantos bits, entonces se puede manejar fácilmente y se puede descargar todo en la memoria. Pero cuando hacemos la lectura del archivo, él guarda esa información directamente en la memoria del computador y nosotros podemos trabajar con ella. Sin embargo, sería conveniente que nosotros solo trabajamos la información que necesitamos. Por ejemplo, aquí, voy a abrir de nuevo el archivo y voy a leer la información, voy a agregar una línea nueva en la mitad, voy a agregar una línea aquí en la mitad, ¿listo? Y luego lo voy a volver a guardar en el mismo archivo. Vamos a hacer ese ejercicio, lo voy a guardar en prueba 2. Entonces, para eso, voy a abrir prueba 2, prueba 2.txt, voy a abrirlo, lo voy a leer, ¿listo? Voy a guardar la información que está ahí, lo voy a guardar en la variable 1, ¿listo? Aquí voy a leerlo, entonces read, lo voy a leer completo. Listo, aquí yo podría leerlo por líneas, entonces read lines, ¿no? Read lines, lees todas las líneas y luego voy a imprimir esta información. Var 1 y voy a cerrar el archivo. Muy bien. Veamos qué información. Aquí están todas las líneas. ¿Listo? Aquí están todas las líneas de prueba 2. Vamos, llega hasta aquí. Estas es todas las líneas que están aquí. Y entonces lo que voy a hacer, veamos que la información quedó guardada en variable 2. Entonces, voy a en variable 1. Entonces voy a coger variable 1 y voy a modificar la primera línea. Como es una lista, yo puedo cambiar lo que está ahí. Entonces voy a modificar la primera línea. La primera línea esta es modifico la primera línea. ¿Listo? Le doy así. Entonces en este caso, var, cuando yo lo voy a imprimir de nuevo, var 1 tiene esa forma, porque modifiqué la primera línea. ¿Listo? Ah, si lo escribo así, como no hay salto de línea, entonces, ¿qué va a pasar? Él me va a escribir esta linecita, este pedazo de aquí, pegado acá, cuando vaya a reconstituir esa información, porque no he dado saltos de línea. Entonces, aquí más bien le voy a agregar el salto de línea al final. Entonces, démosle salto de línea al final. Entonces, aquí ya me quedé, modifiqué la primera línea. Ahorita esta información la voy a guardar acá. ¿Qué debo hacer? Como el archivo está creado,
Entonces tengo que abrirlo. Ese igual, ¿no? Este igual. Prueba 2.txt. Le voy a dar que lo abra para escribir. Como voy a cambiar toda la información y toda la información está guardada en variable 1, no tengo ningún problema en utilizar modo W. Si no fuera así, es preferible hacerlo en un archivo temporal y luego guardar la información en el archivo original. ¿Listo? Entonces, en este caso lo voy a guardar en el archivo original porque toda la información está guardada en variable 1. Luego, ¿qué hago? Entonces, aquí le voy a decir write lines porque tengo una lista de líneas. Yo le voy a pedir que me guarde cada línea que está ahí. Entonces, write lines. Write lines y le doy el archivo. El archivo B, le doy la lista que tiene esa información. La lista que tiene esa información es var1. Entonces, var1. Listo. Y ahorita le doy cerrar, fclose. Entonces, ¿qué hago? Entonces voy a coger esta información que está aquí y la voy a meter acá, utilizando una variable. ¿Listo? Entonces voy a guardarla y la voy a meter aquí. Entonces la primera línea se modifica con esta. Modifico la primera línea. ¿Listo? Entonces le doy aquí play. Ya está, ya se modificó. Vamos a ver cómo quedó la modificación. Entonces la modificación está en prueba 2. Vamos a ver, doble clic y aquí está, modificado. Siempre podemos hacer eso. Entonces utilizar un archivo o una variable donde nosotros trabajemos todo nuestro archivo y luego escribir la información, ¿okay?, que nosotros queramos. Recuerden, abrimos en modo append y leemos el archivo en modo write si no queremos, modo R si no queremos, modo read, que diga, si no queremos modificar la información. Podemos crear archivos auxiliares donde guardemos información de manera auxiliar. Podemos escribir nuevas líneas utilizando variables nuevas. Y bueno, podemos hacer lo que queramos con el archivo. Pero siempre teniendo en cuenta cuál es la estructura de nuestro archivo, de nuestra serie de datos. Vamos a crear un archivo en una carpeta. Aquí porque los estamos escribiendo en la misma carpeta donde estamos ejecutando esto. Voy a escribir un archivo en una carpeta diferente. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Entonces voy a crear esto. Crear un archivo en una carpeta. Entonces vamos a colocar esto. Vamos a colocar carpeta. Vamos a ver si me permite esta estructura aquí. Carpeta y aquí le voy a colocar prueba 3. Prueba 3.txt y lo voy a crear. Y aquí lo cierro. Recordemos que el modo X solamente sirve para abrir, para crear un archivo. Entonces lo voy a decir. Me dice, aquí, bueno. El asunto es que, bueno, eso es por un problema en la estructura, en el sistema de archivo. Aquí no puedo crear una carpeta nueva. ¿Listo? Aquí no puedo crearla directamente, pero sí lo puedo hacer en mi computador local. Aquí yo tendría que haber llamado una serie de una librería que me permitiera manejar el sistema de archivos y utilizando los comandos propios del entorno de ejecución donde estoy trabajando esto, crear el sistema de archivos. Aquí no lo pude hacer, entonces les voy a mostrar dónde lo puedo hacer. Eso lo puedo hacer a nivel local. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear una carpetica. Listo, en este caso vamos a llamar esa carpetica clase. Y a esa carpetica voy a crear un archivito. Listo, aquí esta carpeta no tiene nada. Entonces voy a agregar un archivito. Para eso voy a abrir un editor de texto. Y voy a crear el archivito aquí, en clase. Entonces voy a buscar dónde guardarlo. Entonces vamos a guardar esa información, guardar como. Y eso se encuentra en mi carpeta personal, en mi escritorio, en clase. Y aquí voy a
colocarle un nombre. Entonces le voy a colocar programa principal o le voy a colocar simplemente main. Es una forma estándar. Yo voy a decir que es Python. ¿Listo? Así. Entonces en este, veamos que está aquí ya creado. Aquí yo puedo comenzar a generar código. Vamos a ampliar esto un poquito. A ver, para que sea más grande. Entonces aquí voy a crear un archivo. Open. Voy a crear mi sistema de mi carpeta. Entonces carpeta /prueba prueba3.txt y voy a crearla. ¿Listo? Y aquí le doy cerrar, close. Listo. Entonces, eso está en mi main. Aquí no lo puedo ejecutar directamente, sino que le tengo que dar guardar. ¿Y qué debo hacer? Veamos cómo está mi sistema de archivos. Solamente tiene mi main. Entonces, aquí mi sistema de archivos, yo voy a ejecutar Python desde local. Aquí estoy de manera local. Aquí vamos que aparece clase. Entonces, estoy en este lugar. Voy a ampliar esto un poquito. Es lo más grandecito. Bueno, aquí. Y aquí voy a ejecutar Python. Python en mi computador lo ejecuto como Python 3. Eso es para averiguar si está, ¿no? Python 3, versión. Bueno, aquí me dice, bueno, aquí está mi versión y bueno, todo lo que tiene que ver con Python, todas las cosas. En este caso, Python existe. Aquí me puedo salir. ¿Cómo es que es? Exit. Aquí me salgo. Y bueno, él destruye todo lo que está ahí. Yo puedo preguntar si existe Python. Ok, así es la cosa. Ah, listo, aquí. Entonces, aquí yo tengo instalado Python en mi computador. Está de manera interna. En el caso que nosotros trabajamos acá, estamos utilizando un entorno de programación que nos lo brinda Google. Estamos trabajando en computadores internos de allá. Por esa razón, esta es una interfaz. Entonces, esta interfaz aquí no me permite crear un sistema de archivos, pero es porque está a nivel local allá, no aquí en el computador mío. Aquí sí yo tengo un sistema de archivos a nivel local. Entonces, yo tengo guardado, yo tengo instalado Python en mi computador. Si ustedes tienen instalado Python, vayan a la terminal y ejecuten una orden de este tiro. Python, versión o Python 3, versión. Eso depende del sistema operativo y de cómo se haya instalado. Si existe Python en su computador, al escribir esto, les va a salir la versión que tienen. En este momento están en la 18, creo, algo así. Entonces, bueno, ¿cómo se ejecuta un programa aquí? Entonces, como yo estoy en la carpeta clase donde se encuentra mi programa, yo lo que hago es escribir esto. Python 3 y el nombre del programa. El nombre de mi programa se llama main.py. Entonces, veamos que yo le doy aquí. Bueno, aquí dice que no me permite crear. No me permite crear el sistema de carpetas. Entonces, vamos a ver si es por un error. Aquí yo lo tengo como slash, será contra slash. De pronto es que lo estoy colocando mal. El sistema de carpetas es con contra slash. Vamos a ver. Vamos a guardar aquí. De pronto es un error mío al haber utilizado slash en vez de contra slash. Listo. Entonces aquí le va a pedir que me vuelva a ejecute. Listo. Entonces aquí, invalid secuencia.py. Yo quiero que me lo escriba y me dice que no. Syntax warning, invalid escape. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces en mi sistema de archivos, carpeta me lo creó como esto. Yo no quería que me lo creara así. Bueno, entonces ¿cómo lo puedo crear? Vamos a ver, aquí vamos a modificar. A ver si lo puedo crear como un sistema de carpetas. Puede que no sea así, o sea, vamos a cambiar esto. Aquí, bueno, me quedé entonces con el ejemplo. El sistema de carpetas es con el slash. No sé, son cositas a veces por la forma en la cual se ejecuta esto. Y aquí quiero guardar esto y no me lo permite crear. Open y yo quiero crear el archivo. Bueno. Aquí yo quería crear una carpeta que me guardara la información aquí.
Lastimosamente el sistema, la carpeta, como no estoy haciendo uso de un paquete de manejo de archivos, entonces por esa razón no me lo crea. Sin embargo, veamos esto. Voy a crear aquí una carpeta nueva que se llame carpeta. ¿Listo? Y dentro de esa carpeta puedo meter la información. Bueno, vamos a borrarlo. ¿Okay? Y dentro de ese puedo meter la información, pero vamos que la carpeta existe. ¿Ok? Entonces, así de nuevo. Y ahorita sí. Entonces, veamos que carpeta antes estaba vacía, no había nada ahí. Y aquí me quedó el archivo prueba 3.txt. Ahí está. Si le doy aquí de nuevo, como el archivo ya está creado, me dice que hay un problema. ¿Listo? Entonces, una manera útil de manejar los archivos en las carpetas cuando nosotros queramos hacerlo es utilizando un gestor de archivos. Son librerías. Normalmente las librerías de los gestores de archivos vienen, uno las puede invocar utilizando un comando que se llama import OS, pero eso pues no lo vamos a manejar aquí. Otra forma es que ustedes de manera explícita creen su carpeta y ahí comiencen a guardar los archivos que necesitan. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí con lo del manejo de archivos. Espero que les haya interesado. Aquí entonces el ejercicio es que yo no puedo crear una carpeta de manera directa, sino que tengo que hacer un gestor por medio de un gestor de archivo, crearla, o si no, ir a mi estructura de archivos normal, pedir que se cree una carpeta nueva, por ejemplo aquí. En este caso yo voy a pedir aquí que me cree una carpeta nueva en este lugar, no, en este no. Aquí en Content voy a pedir que me cree una carpeta nueva. En montar Drive, no, bueno, aquí no tengo la opción de crear carpeta, o sí. A ver. Cambiar, nueva carpeta. Entonces vamos a colocarla aquí, vamos a colocar carpeta. Listo. Y aquí entonces, como la carpeta ya está creada en mi sistema de archivos, entonces yo puedo crear esto. Aquí ya lo creo y entonces si me voy a carpeta, aquí está prueba 3.txt. ¿Listo? Entonces esa es una de las formas que podemos hacer. La otra es ya utilizar un gestor de archivos, un paquete de gestor de archivos para crear carpetas, para verificar si existen archivos que nosotros tengamos por interés por crear. Y todo eso lo pueden ver aquí. Entonces, import OS. El import OS, ¿para qué sirve? Entonces, esta es la miscelánea de interfaces de archivo. Y entonces aquí, con esta librería, uno puede averiguar si existen carpetas, si no están, crear carpetas, por ejemplo, aquí. Está todos los parámetros del proceso, todas las funciones, archivos, por ejemplo, aquí archivos y directorios. Cómo crear una carpeta, aquí está. ¿Listo? Pero esto es porque es un sistema gestor de archivos. Entonces, cada sistema operativo tiene un gestor de archivos. Entonces, cuando uno importa la carpeta, importa la librería OS, él lo que hace es importar toda la librería necesaria para ejecutarse dentro de su computador, y lo que hace es utilizar algo que en el pasado para Windows le llamábamos DOS. El DOS es cómo movernos entre carpetas y cómo crear. Aquí, por ejemplo, me estoy moviendo en una carpeta que es la carpeta mía, la carpeta de usuario. Pero yo aquí le puedo preguntar por medio de un conjunto de comandos qué es lo que hay. Y entonces aquí me dice, bueno, todo lo que hay aquí escrito, todo el conjunto de comandos. Aquí me puedo mover, escritorio. Aquí, por ejemplo, le pido que me muestre lo que hay. Me muestra lo que hay ahí, todo lo que hay en mi escritorio. Y esas cositas que yo estoy escribiendo ahí para ver la información que hay en mi escritorio, en mi sistema de archivos y eso, está aquí. Simplemente es esta información que está acá, utilizando estas funciones. Chmod, shown, root, fdir, hay unas que aquí me permiten crear, otras que me permiten. Esto es todo para moverse en el sistema de archivo utilizando los comandos básicos que se utilizaban antes en DOS. Solamente que aquí están escritos como si fueran funciones.
¿Listo? Pero eso no es nada más sino hacer DOS directamente. Esto se ejecuta por medio de unos archivos tipo bash, creería yo. O sea, te estoy hablando ya de un desconocimiento porque esto de mi, la verdad no lo he investigado muy bien, pero normalmente los sistemas operativos vienen con unos archivos por defecto que permiten ejecutar scripts dentro de, o sea, permiten ejecutar programas cortos para manejo y movimiento de los archivos directamente de consola. Entonces esto hace las veces como eso. Son estas funciones que están aquí. Y ahí pueden ver todas las funciones para el manejo de archivos, para ver la información que está ahí disponible. Y eso es porque le permite revisar todo lo que hay dentro del archivo si uno no conoce, ¿no? Normalmente este archivo, cuando uno hace un programa, lo que hace es, bueno, bajas esa librería para crear las carpetas y los archivos que necesites para ejecutar tu programa dentro del sistema operativo o dentro del computador donde donde se va a trabajar. Listo, por aquí está toda la información. Entonces vean, remueve información, ahí si el directorio está, entonces lo cambia, lo quita, le cambia el nombre, así. Pero esto es todo información que se hacía antes utilizando DOS, sino que esto ya se metió pues en, en los lenguajes de programación. Yo de hecho ya ni me acuerdo mucho de DOS, pero uno cambia. Aquí lo único que me acuerdo son de las funciones dir, de LLS, que es lo mismo que dir en Windows, cambiar directorio y ya. Y hacer algunas funcioncitas básicas con las cuales viene el sistema operativo, como restaurar discos, hacer particiones, entre otras cosas. ¿Listo? Bueno, eh, no siendo más, vamos a dejar por ahí por el día de hoy. Y ya si ustedes están más interesados en averiguar cómo manejar el sistema de archivos, pueden revisar esta librería. Y esta librería les dice cómo manejar un sistema de archivos. Pero no es nada más sino crear carpetas, agregar archivos. Esto lo hace, la ejecución lo hace de manera, eh, hace la verificación por ustedes. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros estamos verificando es literalmente viendo el sistema de archivos. O sea, yo lo veo así, por medio de estas interfaces. Pero antes de que existieran todas estas interfaces, existía solamente la consola. Entonces, para ver a través de consolas se utilizaban esas funciones que están metidas ahorita dentro de la librería OS. Entonces, lo que hace la librería OS es moverse como si estuvieras en consola, pero en el main del programa para abrir archivos, cerrarlos, cambiarle nombre y crear carpetas. Eso es lo que hacía el sistema OS. ¿Listo? Y es exactamente esto, o sea, yo puedo ver la información. Si mi programa no se va a instalar en un computador que yo no conozco, simplemente lo puedo hacer directamente todo aquí y crear mi sistema de carpetas directamente acá. Pero si mi programa se va a ejecutar dentro de otro computador, el cual no conozco su sistema de archivos, pues entonces me tocará utilizar la librería OS. Eso pues es como para que lo tengan presente. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos después. Chao.